en Estado Nacional. 25% de los ticos decidirá prácticamente el 6 de febrero por quién votar. Como está la situación a hoy, las mujeres van a tener un peso muy grande en el resultado electoral. Mujeres, jóvenes y habitantes de zonas costeras son quienes más dificultad encuentran por decidir a cuál candidato apoyar. Redes sociales se convirtieron en el nuevo campo de batalla electoral. ¿Cómo se movieron los últimos días? Esto es Estado Nacional. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en Estado Nacional. Valoramos mucho su sintonía los domingos. Hoy, apenas 8 días de nuestra cita con la democracia. Esa misma en la que, ejerciendo nuestro voto, tendremos la oportunidad de elegir a quién llevará los destinos de nuestro país los próximos 4 años. Esta semana que recién pasó, conocimos la segunda encuesta del mes de enero del Centro de Investigaciones y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, el CIEP, que nos muestra que en este momento ningún candidato supera el 15% de la intención de voto y que además tenemos un empate técnico entre 3 candidatos que lideran esa intención de voto. Con un 42% de electores indecisos a esta altura, es evidente que el panorama promete tensión y posibles sorpresas el próximo domingo 6 de febrero. Para conversar sobre este tema, invitamos a Jesús Guzmán, investigador del CIEP, que viene esta mañana a analizar con nosotros los resultados de la encuesta. Bienvenido, don Jesús. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, Liliana, y buenos días a todas las personas que nos siguen por sus hogares. Por otro lado, este mes de enero se han realizado varios debates, sobre todo de medios de comunicación y también de algunos colegios profesionales y de universidades. Y eso hizo que empezara a haber un poco más de movimiento en la conversación en las redes sociales. Para analizar ese movimiento, invitamos también esta mañana a Cristian Bonilla, quien es el decano de la Facultad de Arte, Diseño y Comunicación de la Universidad Latina. Buenos días, Cristian, qué gusto tenerte aquí de nuevo. Gracias, Liliana. A todos los que nos están viendo domingo en la mañana, a 8 días del momento importante de esta elección, y más adelante vamos a estar analizando lo que pasó en redes sociales. Así que ya empezó a haber más movimiento, ¿verdad? Estamos viendo ahí. Definitivamente. Bien, vamos a arrancar primero con el tema de la encuesta del CIEP. Jesús, recordémosle a los costarricenses la metodología de esta segunda medición del mes de enero. Claro, en caso del CIEP, nosotras y nosotros, el equipo de investigación lo que hace es una encuesta telefónica a celulares, que en el país hay que recordar que la penetración celular es muy alta, de las más altas del mundo, y en esta ocasión logramos hacer 1.207 encuestas, lo que nos permite tener un número representativo de todo el país, de las personas electoras de todo el país que tienen un teléfono celular, lo cual nos permite abarcar prácticamente el 99% del padrón electoral en este sentido. Vamos a recordar ahora las cifras que el 26 de enero, que fue el día que se publicó esta encuesta, nos mostró. Ahí vemos cómo don José María Figueres, el candidato que lidera hasta el momento la intención de voto, pasó de 16.8% en el 18 de enero a un 15% en esta segunda medición. Doña Linet Saborío tuvo un levísimo incremento de 3.1%, subió al 13.7%. Fabricio Alvarado pasó de un 8.5% al 10.6%. Candidato José María Villalta de un 5.9% en la medición del 18 de enero a un 7.6% en esta segunda medición que hace el CIEP. Y el candidato Rodrigo Chávez sigue ahí también con un levísimo movimiento de un 5.4% a un 5.8%. Jesús, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo se comportaron los electores? También teníamos ahí por último, a don Eliezer Feinsack, que también pasó, vamos a ver el cuadro de nuevo, porque se me había quedado la cifra de don Eliezer Feinsack, que pasó de un 0.8% a un 2.5%. ¿Qué estamos viendo ahí, don Jesús? Claro, acá lo que estamos viendo principalmente es que las personas electoras están por así decirlo, con muy poco movimiento. De una semana a otra, que fue donde hicimos el trabajo de campo, las personas prácticamente no se movieron. Si vemos esto, estadísticamente lo que se habla es que no hay cambios significativos de una semana a otra. Si vemos ese descenso de don José María Figueres, está dentro de lo que se conoce como su margen de error. Entonces, no hay cambios importantes, no hay cambios significativos de una semana a otra. Sí se pueden ir viendo algunas tendencias a lo largo del tiempo. Por ejemplo, que don José María Figueres se mantiene cercano a ese entre un 16, un 15% o un 18%,
Doña Linet también se ha mantenido cerca de ese porcentaje de 13%, 14%. Don Fabricio sí ha tenido un ascenso sostenido, por así decirlo, durante el tiempo, pero no son movimientos, por así decirlo, en forma coloquial, bruscos entre una encuesta y otra. No es un desplazamiento masivo de los electores. Correcto, no es un movimiento que genere ya una tendencia muy clara, muy marcada a favor o en contra de alguna de las candidaturas, por lo menos de estas 6 que estamos viendo. Incluso don Eliezer, que decimos que ya subió un poco de su margen de error, igual ese movimiento todavía no es tan grande como para poder ya marcar una tendencia. Claro. Y eso lo que nos demuestra, don Jesús, es que los indecisos siguen sin tomar un partido por quién votar. Vamos a ver, casi 1,5 millones de ticos asegura que aún está decidiendo a quién le va a dar su voto este 6 de febrero. Pero ¿quiénes son los electores que están en esa posición? Vamos a ver el siguiente gráfico. En el grupo de los indecisos sobresalen, como vemos, las mujeres. Un 42% dice que no sabe a quién le dará su voto. Se estima que son aproximadamente 424,000 mujeres. Asimismo, las personas más jóvenes muestran mayores niveles de indecisión entre los votantes de 18 a 34 años. El porcentaje es de un 48% de indecisión. Jesús. Sí, claro. En estos dos grupos poblacionales, las personas jóvenes y las mujeres, precisamente, es donde estamos viendo los niveles más altos de indecisión. Es decir, el porcentaje en esos grupos, tanto mujeres como personas jóvenes, es donde está más grande o el porcentaje es mayor. Algo importante de ver y de relacionar en esto es que las mujeres históricamente votan en una proporción mucho mayor que los hombres. Entonces, ahorita las mujeres están indecisas, pero eso no se va a traducir en mayor abstencionismo necesariamente en ese grupo de mujeres. Caso contrario, en el caso de las personas jóvenes, que las personas jóvenes sí muestran normalmente un grado mayor de abstencionismo. Entonces, es importante como pensar que estos grupos de indecisión sí son muy importantes a la hora de definir el próximo domingo quiénes van a ser las personas que probablemente lleguen a una segunda ronda, porque son grupos, principalmente las mujeres, que hay que movilizar aún más porque están muy convencidas. Este 42% de personas, 40% de personas indecisas son personas que efectivamente van a ir a votar, que nos dicen que sí quieren ir a votar y que están muy decididas a ir a votar, pero aún están indecisas. Entonces eso es un dato importante que hay que tener en cuenta, que ese es el electorado, que sí va a ir a votar, pero todavía no sabe por quién. O sea, ninguna candidatura le ha logrado convencer para movilizarse a decir que apoya o no a una candidatura. Claro, vamos a pedirle a nuestro productor que regresemos al cuadrito que estábamos viendo, ahí donde veíamos a los indecisos. Y es que cuando los ubicamos geográficamente, en Guanacaste y Limón es donde están los porcentajes más altos. Ronda, Jesús, un 44% en estas zonas costeras. Sí, en las zonas costeras aumenta un poco el nivel de indecisión. En este caso, vemos que, por ejemplo, la provincia con menor indecisión, las provincias con menor indecisión, San José y Heredia, con 34, 38, pero ya en estas dos provincias costeras aumenta un 44%. Esto puede estar muy relacionado con el tema de los problemas estructurales que tienen cada una de estas provincias. Que claro, no las carencias. Las carencias, exacto. Podremos decir las deudas históricas que han tenido los gobiernos con estas dos provincias, que ya obviamente las promesas de campaña y las propuestas de campaña ya les parecen incluso irrisorias a las poblaciones a las personas que viven en estos lugares, precisamente porque podríamos pensar que ya están acostumbradas a escuchar muchas promesas y que al final no logran cumplirse o traducirse en acciones concretas para mejorar su calidad de vida. Claro. Sobre esta masa de casi 1,5 millones de personas que todavía no deciden a quién le van a dar su voto, ¿qué podemos esperar de aquí al 6 de febrero? En Estado Nacional le consultamos al abogado, exministro y exdiputado Rolando Laclé, quien a veces nos ayuda a hacer un poquito de lectura política. ¿Qué cree él que podemos esperar? Veamos. La mayoría de los indecisos son mujeres y jóvenes. Los jóvenes tienden a votar menos que las mujeres, de manera que pareciera que como está la situación a hoy, las mujeres van a tener un peso muy grande en el resultado electoral, ¿verdad? Porque son, digamos, el sector de los indecisos más grande y con esa cantidad de indecisos van a tener un peso significativo en la decisión electoral. La otra cosa que es interesante es ver que un 25% de esa gente dice que tomará su decisión el propio día de la elección, ¿verdad? Lo cual
pues nos llevará a esta incertidumbre prácticamente hasta que se cierren las urnas electorales. Los otros indecisos, digamos que van a tener un peso importante, me parece a mí por lo que he visto, es la gente de las zonas costeras, ¿verdad? Hay bastante indeciso en Punta Arenas y en Limón, ¿verdad? Y ese también es un factor que me parece que va a tener bastante importancia. Eso que mencionaba don Rolando, don Jesús, ustedes lo preguntaron también. Cuando le consultan al elector cuándo va a tomar la decisión, un porcentaje muy importante dijo ese mismo domingo cuando llegue a la urna. Sí, claro, hay muchas personas que, y este es el tema de la decisión. En un estudio pasado preguntamos a las personas qué tan difícil estaba haciendo tomar la decisión en esta campaña electoral comparado con anteriores ocasiones, y un grupo muy importante ciudadanía, más de un 70% nos decía, esta elección es más difícil. Entonces, si la decisión se torna más difícil, las personas van a ir, por así decirlo, posponiendo su decisión y van a llegar al propio domingo próximo a las elecciones sin estar muy claras de por quién van a votar. Probablemente ya las personas hayan hecho una especie de filtro y hayan hecho una reducción en el número de candidaturas, que incluso un estudio pasado, el del pasado 19 de enero, preguntamos si unas personas decían, la mayoría se están diciendo entre 3 o 2 candidaturas, o sea, ya hay un proceso de filtro, pero ha sido todavía muy difícil poder ya tomar la decisión final, y un grupo muy importante, ese 25% nos va a tomar la decisión prácticamente con la papeleta en la mano. Entre esos tres o dos, dicen ustedes que es lo que están viendo, que el indeciso dice, bueno, ya hice ese filtro y ahora no sé cuál de estos 3 o 2. Correcto, un grupo muy importante de la ciudadanía está entre un grupo mucho más reducido, o sea, que hayan 25 candidaturas no implicó que las personas pensaran en todas las candidaturas, sino que fueron haciendo un proceso de selección previo y ya llegan a este último tramo de la campaña ya con muchas menos opciones y ya pensando en qué factores van a hacer que se decidan por esta candidatura o la otra, o esas 3 candidaturas van a ir haciendo ese proceso de la toma de decisión, pero muy tardía, ya llegando al día de la elección. Para tener un poquito más de contexto, vamos a recordar cómo ha venido evolucionando ese porcentaje de indecisos en las últimas mediciones de esta encuesta que hace el Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica. Vamos a ver en el cuadro, en la medición del 25 de enero, ahí lo que estamos viendo es del 25 de enero, la última, esta fue un 40.8%, mientras que en la del 18 de enero fue de 42.6%. Y en diciembre, cuando habían hecho la medición, fue de un 40.5%. Jesús, vemos que habían bajado, de pronto subieron en enero y ahora otra vez está bajando un poquito, pero es casi imperceptible o es relevante. Sí, esa disminución es poco significativa estadísticamente, en el sentido que ese 2% sigue estando dentro de esa diferencia esperable en una muestra. Entonces, no es una caída importante, e incluso si lo comparamos ya yéndonos un poco más atrás, al mes de agosto, incluso antes de empezar la campaña, teníamos un 53% de personas indecisas. Es decir, lo que ha disminuido durante toda la campaña apenas es un 13% de personas indecisas, lo cual nos dice que las personas están pensando mucho más su voto, reflexionando mucho más su voto, y no la campaña como tal, o por lo menos la primera parte de la campaña, no ha tenido tal efecto en la ciudadanía que ya puedan decidirse por quién votar, sino que están ahí viendo, esperando y tal vez viendo debates, viendo alguna información para poder ver de qué forma toman su decisión sobre la candidatura que van a apoyar. ¿Qué tenemos ahí? Un elector que está confundido ante una oferta electoral tan variada de 25 candidatos, o desencantado, que ya no creen en los políticos, o unos políticos que no han sabido hablarle y enamorar a ese elector, Jesús. Acá podríamos pensar que hay un poco de todos los factores, principalmente cuando vemos que esta campaña hay algo que llamamos que ha estado carente de una narrativa de campaña. Una narrativa es un tema medular por el cual gira la campaña, las personas le prestan más atención a las propuestas de las candidaturas, y ese eje medular o ese tema medular logra diferenciar las candidaturas de una a otra. Esta campaña hemos carecido de ese tema. Se han hablado mucho de reactivación económica, desempleo, de pobreza o del sector turismo, por ejemplo, pero esos temas no han logrado despertar algún grado de pasión, y tampoco han logrado diferenciar las candidaturas. Tenemos 25 candidaturas prácticamente que, por decirlo de alguna forma, hablan de temas similares y no están logrando
diferenciarse unas de otras en sus propuestas y eso hace que a la ciudadanía le sea mucho más complejo poder tomar la decisión de por quién votar. Pero es extraño porque cuando se le pregunta a los electores cuáles creen que son los principales problemas que enfrentan, consistentemente el desempleo y la reactivación económica han sido uno de esos, pero dice usted que cuando los candidatos hablan sobre eso no le llegan al elector. El tema puede ser que o no le están llegando en el sentido de conectar realmente con su necesidad, pueden estar todavía hablando de propuestas muy poco concretas, podemos decir un nivel muy alto, y también hay un problema que si vemos ahí un grupo importante de candidaturas que tal vez no están diferenciando sus propuestas. Entonces, al no haber una diferencia real de las propuestas, del cómo van a resolver esa problemática, la ciudadanía piensa que o no tiene la suficiente información para poder decir, ok, prefiero esta candidatura sobre esta que dice o tiene más claridad de cómo resolver este problema sobre la candidatura B o A que está difusa en su candidatura. Ahora todas las candidaturas están, por así decirlo, en una zona de confort para no dar un salto más allá que les pueda perjudicar en su llegada a una probable segunda ronda. Otro tema, las actitudes políticas de las personas indecisas. ¿Qué encontraron ustedes? El CIEP en esta oportunidad hizo como una especie de árbol de esas actitudes políticas. Son sentimientos. ¿Qué encontraron ahí? Claro, en cuanto a esto, al grupo de personas que nos dicen que están indecisas, les hicimos 3 preguntas. Una que ya conversamos, de cuándo van a tomar su decisión, que la mayor parte de personas, más de un 70%, nos dice que la va a tomar esta semana que empezamos prácticamente hoy o el propio día de la elección. Es decir, un grupo importante va a esperar hasta el puro final para tomar la decisión. Mientras, también preguntamos, por ejemplo, ¿por qué está indecisa la persona? Y aquí vemos que un grupo importante nos dice que hay confusión por tener tantos partidos. Es decir, le ha costado, entre tantos partidos políticos, tanta oferta partidaria que hay, le ha costado tomar esa decisión y de igual forma también dice que está valorando algunas candidaturas, pero también junto a que está valorando algunas candidaturas, otro grupo importante, un 25% nos dice, es que no me gusta ninguna candidatura le está llegando a la ciudadanía, a ese 25%, entonces por eso está indecisa, porque no siente esa conexión, sea racional o emotiva, que también es importante con alguna de las candidaturas. Y por último, también el factor que puede ser vital en esta semana, que falta de campaña, donde van a haber debates y otros, preguntar a las personas por qué están indecisas. Y, ¿qué le haría definirse por una candidatura más bien? Y acá vemos, ¿qué lo movería a votar? ¿Qué lo movería? ¿Qué le haría que tome la decisión de votar o de por quién votar? Y ahí vemos que hay un grupo de personas importantes que nos dice que quiere más información, que va a esperar a ver los debates, revisar planes de gobierno, pero la mayoría, un 25% nos dice, cuando llegue el momento ya veré qué hago. Es decir, ni siquiera está considerando algún elemento de información, o podríamos llamar racional, para tomar su decisión, sino va a esperarse el día propio de la elección, que está muy asociado con ese 25% que nos dice que la va a tomar el propio día, nos dice, ya veré qué hago, o sea, va a ver qué hace el propio de la elección frente a la urna. El elector consigo mismo su conciencia ahí frente a la urna electoral. Sí, el tema es ese, son personas que no están teniendo ningún elemento de juicio diferenciador que le pueda hacer tomar la decisión previo, entonces ya sabe que, o probablemente sepa que más información, los debates, va a sumar la información, pero no va a ser tan relevante, entonces lo que van a hacer a final de cabo es llegar, tomar la papeleta y ahí, o el mismo día, en la mañana, o en transcurso de la tarde, o hablando con familia, etcétera, ahí sí va a tomar la decisión de por quién votar, pero son personas que no están considerando algún elemento como diferenciador para poder tomar su decisión. Claro. Con los debates vamos a conversar más adelante con Cristian Bonilla del Observatorio Digital, que se empezó a mover, pero que quisiera preguntarle antes, digamos, desde el punto de vista teórico, Jesús, ¿cuánto dice la teoría que incide la exposición a los debates de los candidatos antes de la elección? En ese sentido hay varios elementos. Uno es las ideas, que obviamente las ideas son un elemento importante, pero el voto realmente no es un acto 100% racional. Hay muchos más factores que inciden. Un elemento emocional de las personas, de ver cómo reaccionan los candidatos y las candidatas ante ciertas dinámicas del propio debate. Si se enojan, si muestran seguridad, si muestran inseguridad, etcétera. Si pelean entre ellos. Si pelean entre ellos, ¿quién puede dar la mejor respuesta? Aunque sea, por decirlo así, carente de contenido. Si una respuesta es muy segura, si un candidato puede, una candidata puede dar una respuesta muy segura, eso el electorado lo va a valorar. Y también ahora, en una época digital, con redes sociales tan fuertes, también hay que pensar el producto post-debate. Si salen memes, si salen videos, si salen elementos chistosos de un debate, eso también puede influir
tal vez no positivamente, pero sí negativamente en el electorado, que puede ver que, por ejemplo, un candidato hizo una cara chistosa, tuvo un elemento de, por así decirlo, de utilería en el debate que se pueda convertir incluso en un sticker de WhatsApp. Todo eso empieza a generar reacciones no necesariamente positivas a favor de una candidatura, pero sí puede generar negativas. Es decir, un debate en este contexto puede ser definitorio, no necesariamente solo por el contenido, las ideas, la disputa de las candidaturas, sino también por el elemento negativo de lo que puede pasar, también positivo de lo que puede pasar, pero más de forma que de fondo del debate. Claro, y es que en este mes de enero ha habido múltiples debates. Empezó a inicios del mes, con el 9 de enero, con el del Tribunal Supremo de Elecciones, que se hizo el ejercicio de tener en debate a todos los 25 candidatos en 4 sesiones, tuvo que hacer 4 noches. Luego vinieron de otros medios de comunicación, digitales, televisión, radio, que se hicieron acompañar algunos con universidades, otros con colegios profesionales. Todavía faltan los 2 de las principales televisoras del país y también de una emisora de radio esta semana que sigue. Pero, Cristian, antes de que empecemos a ver números y todo, decime si en términos generales, eso que estaba sucediendo con esos debates, ¿qué impacto tuvo en la arena política que se han convertido las redes sociales? Bueno, básicamente al comenzar el año, sobre todo con el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, notamos de que inmediatamente se reactivan, obviamente, las redes y la gente a conversar de esto. Lo que pasa es que ese debate del tribunal tal vez empezó muy temprano en el año, la gente estaba todavía en modo, algunos en vacaciones, entonces tal vez no estaban tan conectados o no querían tal vez hablar tanto del tema. Inmediatamente la semana posterior comienzan algunos debates de medios de comunicación e inmediatamente la conversación duplica, básicamente, y entonces se nota ya un primer interés, comenzando que llega a su punto más alto este pasado lunes con el debate de TDMás, que prácticamente cuadruplica el volumen de la conversación digital en redes, y la gente entonces ya se nota que ahora sí ya sienten que estamos en la recta final, que es hora de ver los debates para informarse, y esa conversación, pues bueno, finalmente termina ahí en digital con varios efectos que vamos a estar conversando. Ahora en el siguiente segmento vamos a ver un poco la estadística, pero ¿qué vieron, digamos, primero en términos muy generales? Los candidatos a la presidencia o las baterías de los candidatos a la presidencia, digamos, todos sus canales de comunicación a través de las redes, manifestándose a favor o en contra de sus candidatos, o la misma gente, los cibernautas, opinando. Bueno, esto es algo bien interesante, que además es una dinámica que sucede en los partidos políticos, de decir en los chats propios, miren, está el debate, métanse y apoyen por favor al candidato, estos son los mensajes claves o estos son los hashtags, pónganlos por favor para apoyar al candidato. Eso es algo que normalmente sucede en esta dinámica, pero adicionalmente las personas que están en este porcentaje tan alto de indecisos, pues bueno, también empiezan a decir, fulano me parece que tuvo una buena respuesta, fulano me parece que no, o tal candidato me parece que está muy débil en esto. Y como bien decía Jesús, el tema de los memes o de las capturas de estos momentos empiezan efectivamente a replicar, y sobre todo a nivel de caja de resonancia, por así decirlo, empieza esto pues a pegar en todo mundo, e incluso el que no vio el debate le habrá llegado por WhatsApp un fragmento del debate o el meme o alguna cuestión, y ahí es donde comienza realmente el impacto en digital, pues en esta opinión de las personas. ¿Cuáles son algunas de las que ustedes observaron que calaron más en el humor o en el sentimiento, ya sea positivo o negativo, de esos eventos que pasaron durante múltiples debates en estos días? Bueno, ha habido bastante, pero hay algunos elementos sobre todo que sí fueron disparadores de la conversación. Uno es un video en Instagram de la usuaria Paula Monge, que hace en 25 minutos un análisis desde su perspectiva de los planes de gobierno. De una forma muy desenfadada, pero con mucha información en forma muy casual, ¿verdad? Exactamente, pero digamos, este video tiene más de 800,000 reproducciones en esta red social, y nuevamente, esto se publica ahí, pero rápidamente se pasa a las otras redes sociales, fragmentos de esto o capturas básicamente, y las personas empiezan a compartirlo incluso al ámbito ya privado, como WhatsApp, que es una red social. No tenemos forma de medir lo que sucede ahí, pero yo creo que todos recibimos algunos fragmentos, o vea este video, o qué le parece tal cuestión, ¿verdad? Este particularmente es uno de los contenidos que está generando en ese momento más volumen en la conversación, y hay uno también, que incluso lo vamos a ver ahora, de repercusiones a doña Linet Saborío,
de una valla que están desmontándola, no tiene nada. Y el usuario de redes sociales dice, aquí vemos las ideas que tiene doña Linet Saborío con respecto a los temas país, y la valla está en blanco. Entonces, esto realmente ha repercutido en muchas otras redes sociales, e incluso a nivel del sentimiento para doña Linet, ahora lo vamos a analizar, hay un impacto directo, por lo menos en la percepción que hay en la conversación digital hacia esta candidata. Vamos a hacer aquí nuestra primera pausa comercial y al regresar vamos a ver cómo reaccionaron realmente a cada uno de estos debates y también cómo ha estado el sentimiento que desarrollaron cada uno de los candidatos en las redes sociales. Ya regresamos. Recuerde, puede escribirnos a l.carranza@teletica.com. Ahí nos puede dar sus observaciones, sugerencias y críticas, nos importan mucho. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Estado Nacional. Hoy, a apenas 8 días de las elecciones nacionales, estamos analizando con expertos del CIEP sobre la última encuesta que ellos hicieron y también cómo se ha movido la conversación digital en esa nueva arena política que son las redes sociales para los candidatos a la presidencia. Para eso tenemos a Cristian Bonilla, que es el decano de la Facultad de Artes, Diseño y Comunicación de la Universidad Latina, quienes tienen el Observatorio de la Comunicación Digital. Cristian, recordémosle a los televidentes cómo miden ustedes, cómo están midiendo esta campaña en redes. Claro, desde la Universidad Latina nos hemos planteado pues este reto de poder también hacer un observatorio de digital, y básicamente lo que tenemos son sistemas que recopilan toda la información que está disponible en web pública, esto es redes sociales, sitios web, blogs, sitios de noticias, y nosotros hemos pues, por así decir, seteado todas las candidaturas con palabras claves, y los sistemas a nivel de inteligencia artificial pues reúnen toda esta información, nos puede categorizar el volumen de la conversación de los diferentes candidatos y partidos políticos, y además de esto nos da también la posibilidad de ver cómo estuvo el sentimiento que las personas esgrimieron en sus redes sociales o bien que está publicado en Internet en términos generales. ¿Fueron los debates un disparador de esa conversación? Sí, definitivamente. Como lo decíamos en el bloque anterior, el año, pues obviamente las personas se desconectan, sobre todo esas semanas de vacaciones, y efectivamente el volumen en la conversación prácticamente cayó a los niveles más bajos, por lo menos desde que comenzó la campaña. Comenzando el año, empezó el primer debate del tribunal, y aunque no tuvo tanta participación de las personas en términos generales de dispositivos conectados y volumen, sí, inmediatamente la semana posterior, con los debates de los primeros medios de comunicación, hay un impacto directo en la conversación digital y ya se nota ese interés en forma directa. Veámoslo en números. Este es un comparativo que realizó el Observatorio de la Comunicación Digital sobre la respuesta en redes a algunos de los principales debates que hubo en el país. Ahí tenemos, esto mide el máximo de dispositivos conectados en vivo. Vemos que el debate del Tribunal Supremo de Elecciones, realizado 9, 10, 11 y 12, que es la primera barra que ustedes ven ahí, con 25 aspirantes presidenciales, que se transmitió por Canal 13, tuvo un máximo de 6.504 dispositivos conectados. El que realizó el medio Noticias CR y en el que participaron 6 candidatos, alcanzó a 9.745, casi los mismos dispositivos conectados que obtuvo el debate realizado días después por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, que llegó a un total de 9.320 aparatos conectados. El debate realizado por la Universidad Hispanoamericana y Noticias Colombia, con 5 candidatos también, llegó a un pico de 5.600 dispositivos, mientras que el debate realizado por TDMás el lunes 24 de enero, ese sí con solo 2 candidatos, José María Figueres y Eli Feinsack, obtuvo un pico de 19.437 dispositivos al mismo tiempo. ¿Qué pasó ahí, Cristian? Bueno, lo que notamos básicamente es ese interés de la población conforme ya nos vamos acercando también al día de la elección, y obviamente de estar conectado. Este cuadro lo que dice es la cantidad de dispositivos conectados, y podemos también con los sistemas sacar el promedio, ¿verdad?, que estuvo conectado, y los picos máximos de audiencia también, además de la cantidad de tiempo que estuvo la gente pues conectada a la red social para ver el debate en ese formato.
No estamos hablando de rating o que lo escuchó, por ejemplo, por radio tradicional, sino que lo vieron básicamente en redes sociales. TDMás claramente es un medio digital, tiene una comunidad muy amplia en el país de cibernautas y se nota pues claramente que el pico de la conversación es 4 veces más del promedio que había sucedido pues anteriormente. Y algo pues también que nos llama la atención es que efectivamente la dinámica del mismo debate de TDMás pues permitió también que las personas interactuaran en una forma muy diferente a lo que habían venido haciendo pues anteriormente. Voy a pedirle a nuestro productor Martín Castillo que vayamos no a los 2 gráficos que están consecutivos, sino que vayamos al de views, para seguir con esto que nos estaba explicando Cristian, que es lo que vimos antes fue la cantidad máxima de aparatos conectados en cada uno de estos debates. Pero en este cuadro ellos también pudieron hacer un comparativo, además de los dispositivos conectados que siguieron en algún momento los debates, ahí lo tenemos Cristian, que es la franja anaranjada abajo, que son esos hasta 19,000 y resto que llegó TDMás. Esa sombra azul, ¿qué es, Cristian? ¿Qué más midieron ustedes? Sí, la franja naranja, esos son el promedio de los dispositivos conectados durante el tiempo que fue el debate. Y en la parte azul representa... Y los picos, perdón, los picos que vemos ahí es cada uno de los debates que estamos analizando. Exactamente. Y la franja azul son personas que en algún momento dado del debate, después de 8 segundos al menos, pues ya lo registra como un view, o sea, como una vista de ese contenido. Entonces queda esa huella. Claramente hay una brecha grande. Una brecha, por supuesto, entre uno y otro, porque hay personas que sí se sientan, lo ven las 2 horas de la transmisión y otras dicen, no, yo voy a sentarme a ver 5 minutitos, ¿verdad? O lo vio 3 minutos o 5 o 20, esa otra cantidad. Pero que finalmente impacta a las personas, de alguna otra manera, los mensajes que vio durante ese fragmento de tiempo. Las redes sociales actualmente, pues, después de 8 segundos de que alguien se sentó a ver el video, ya lo considera como algo visto. Como algo visto. Vamos a ver otro de las mediciones que hacen ustedes ahí en el Observatorio de la Comunicación Digital, y es el sentimiento que están desarrollando los candidatos cuando se dan estas conversaciones. ¿Cuál es el sentimiento que generan entre las audiencias? Y ahí vamos a ver, lo que vamos a ver en este momento es ese sentimiento, Cristian, que se desarrolla entre los 6 candidatos top, digamos es lo que tenemos en este gráfico. Como vemos ahí, el candidato Eliezer Feinsack tuvo más comentarios positivos, mientras que Linet Saborío, Rodrigo Chávez y Fabricio Alvarado son los que sumaron más comentarios negativos. ¿Cómo miden eso? ¿Qué estamos viendo ahí? Sí, bueno, eso es bien interesante. También los sistemas nos permiten poder categorizar la opinión de las personas y nosotros posteriormente hacemos un barrido para poder ayudarle a los sistemas que también aprenden, por ejemplo, de cuáles son las malas palabras en Costa Rica, por ejemplo. Los sistemas no lo entienden y nosotros podemos enseñarle eso, o que es algo ofensivo en el país. Entonces le enseñamos eso y hacemos como ese barrido. De este cuadro particularmente hay 2 cosas bien importantes. La mayoría de los candidatos en este momento tienen sentimientos negativos. Entonces, pues bueno, probablemente de sus contrincantes o gente que está en desacuerdo con alguna de las cosas. Don Rodrigo Chávez tiene un volumen importante porque esa semana hubo una campaña que se denominaba Rodrigo Chávez Renuncie, ¿verdad? Fue un movimiento que empezó en redes y pues generó durante toda esa semana bastante volumen, y por eso se justifica pues este aumento incluso para don Rodrigo Chávez. Y doña Linet, que lo decíamos en el bloque anterior, es tal vez de estos primeros debates la que le ha costado más, al menos en opinión de sentimientos en redes sociales, este tema de que ella no tiene posiciones firmes, no tiene posiciones claras en los temas. Esto es lo que dicen por lo menos los cibernautas, y sí le está cobrando este sentimiento negativo. Y para el caso de don Eli Feinsack es más bien pocos comentarios negativos y muchos positivos, pero quiero aprovechar también el espacio para aclarar que sentimientos positivos no necesariamente significa votos. Absolutamente, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Porque existe la tentación, incluso en los mismos partidos políticos, de decir, estamos ganando. No, tienen que tener mucho cuidado y ver esto como bueno, esto fue lo que la gente pensó en ese momento, pero no necesariamente significa votos. Obviamente Jesús tiene más criterio en la parte de ya la intención de voto, exacto. Pero nosotros sí nos gusta siempre aclarar este tema.
y tampoco significa que hablen mucho de un candidato, tampoco significa que todo el mundo va a votar por este candidato en particular. Así es, Jesús, porque es que estas mediciones en redes sociales es una lectura diferente a lo que se podía hacer en las campañas, digamos, tradicionales antes de esta irrupción, no sé, en los últimos 10, 15 años. Pero hay que leerla con cuidado, ¿verdad? Porque esta acotación que hace Cristian es bien interesante. Decir que alguien ganó un debate porque tuvo muchas cosas positivas es relativo. Claro, eso es muy importante porque es relativo la arena de redes sociales, en especial Facebook, que es la que acá en Costa Rica tiene como una penetración mayor, o es más usada por lo menos. Hay que entender que pese a que se ve mucha gente comentando y todo, y puede ser que las personas que usamos redes sociales creamos que es la realidad, al final y al cabo es un grupo de población que está participando en esos debates y aparte es un grupo de la población que es un grupo de población pequeño que usa redes sociales para participar la mayoría de personas y eso me imagino que Cristian y su equipo lo han podido ver. Participan, por así decirlo, de forma pasiva en redes sociales, es decir, están viendo el debate, están compartiendo, le están dando like, pero ya se reduce un poco el grupo de personas que participan activamente o que pueden poner su opinión. E incluso hay datos anteriores que reflejan que en Costa Rica, pese a que tenemos un número alto de uso de redes sociales, principalmente Facebook, insisto, las personas participan poco. O sea, no les gusta mucho hablar de política o ponerse a discutir con personas. Entonces, parece mucho, y si nos metemos en redes sociales vemos muchos comentarios y todo, pero a veces es un grupo pequeñito a comparación con lo que es el padrón electoral, por ejemplo. Claro. Eso es definitivo y en esta misma vía, pues bueno, hay que tener efectivamente la atención. Normalmente este ejercicio de social listening lo utilizan pues las marcas en términos generales para ver qué opina la gente, digamos, en digital y levanta una alerta, digamos. El tema de que se está hablando mucho de un tema, levanta una alerta para decir, bueno, están conversando de nosotros. ¿Y qué están conversando de nosotros? Revisemos y entonces poder revisar esos comentarios que hace la gente en digital, ¿verdad? Sin ningún tipo de censura y es ver efectivamente esa opinión. Pero sí hay que tener el cuidado, efectivamente, de no confundir sentimiento o volumen con votos. Lo veremos de hoy en 8, ya como a las 8:30 con el primer corte, si finalmente hubo alguna incidencia, ese sentimiento negativo, o si finalmente fue solamente en ese momento de la conversación digital. Ese va a ser un ejercicio interesante, Jesús, hacer una correlación ya, digamos, post-elección, de cómo fue ese efecto o causa-efecto, o si hay alguna relación entre la conversación en redes sociales y lo que la gente expresará libremente en las urnas electorales. Sí, claro, eso es muy interesante y que incluso, si bien es cierto, no se traduce en votos, como ya lo hemos dicho, el Estado de la Nación hace 4 años, en el informe de 2018, publicó un análisis de redes sociales y se pudo ver que si había si bien es cierto, no existen, ni siquiera es factible hacer una correlación, sí se puede ver como una tendencia a que incluso hace 4 años hubieron picos en algún momento de votos o menciones positivas y de sentimientos positivos hacia un candidato determinado que en un momento tuvo intención de voto alta, pero después hubo momentos específicos, como por ejemplo que no se presentó algunas entrevistas, que tuvo algún problema con periodistas, y ahí empezó un pico fuerte de menciones negativas y una arena negativa, por así decirlo, en redes sociales. E inmediatamente ahí fue donde empezó a verse un quiebre de voto negativo hacia él, o de intención de voto, y que al final fue una de las candidaturas que no pasó a segunda ronda. Entonces, no se debe confundir que son votos, pero sí, es por así decirlo, una forma de medir, un termómetro para medir cómo está el ambiente político en el país y es una herramienta muy válida para poder, por lo menos, tratar de ver ese sentimiento general que pueda haber en la ciudadanía. Claro. Veamos ahora cómo estuvo el volumen de la conversación que tuvieron en la semana del 15 al 21 de enero el top 6 de los candidatos presidenciales. Esa es la conversación. Ahí vemos que quien más volumen generó fue don Eliezer Feinsack con 6.731 mensajes, seguido por don José María Figueres con 5.878. En tercer lugar, don José María Villalta con 4.750. Doña Linet Saborío, que se ubica en el segundo lugar en las encuestas del CIEP, aparece de cuarta en el volumen de conversación de esta semana con 3.068 mensajes o menciones, mientras que Rodrigo Chávez y Fabricio Alvarado van de último según esta medición. Cristian, tal vez si nos explica, ¿qué es lo que mide eso? Bueno, eso es básicamente de cuáles son los candidatos que se está conversando más.
Lo que hemos descubierto también, y a lo largo del estudio, pues hemos venido de una u otra manera categorizando a los candidatos por esas características en el volumen. Entonces, por ejemplo, teníamos unos candidatos que hemos denominado mediáticos, y ahí estaban pues básicamente estos candidatos que siempre salen en las noticias, que mantienen el volumen de la conversación digital y que en paralelo, pues bueno, se mantienen muy constantes en la semana. A eso les llaman ustedes mediáticos. Mediáticos, exactamente. Ahí estaba don José María Figueres, doña Linet Saborío, don Fabricio Alvarado, también don José María Villalta. José María Villalta, exactamente, son los que tradicionalmente están ahí, y en su momento estaba don Welmer. Pero a nivel digital prácticamente ha salido al segundo categoría que hemos denominado como candidatos volátiles, que a veces hablan de ellos, a veces no. Don Eliezer Feinsack estaba en ese grupo y más bien ha subido el último mes a este grupo, de los cuales tiene cobertura. Pasó de volátil a mediático. Exactamente. ¿Y don Welmer pasó de mediático o de volátil a...? De mediático a volátil. O sea que conversan un día y después se desaparece en la conversación en general. Y don Rolando Araya, que estaba en el grupo de los volátiles junto a don Rodrigo Chávez, prácticamente se ha desaparecido en términos generales de la conversación digital, y ahora está como en el grupo de los invisibles, que es el último grupo, invisibles digitales, en el sentido que conversan muy poco de ellos, o hablan medio día y después se desaparecen. El volumen de la conversación de un candidato invisible, de todos los candidatos invisibles, equivale más o menos a un candidato volátil. Entonces es muy difícil el volumen de ellos, y hemos tenido que agruparlos para poder ver un poquitito como su comportamiento. Claro, como decía Jesús, todavía no se puede hablar de que haya de que exista o no una relación entre ese comportamiento en las redes sociales versus lo que pasa en las urnas. También le preguntamos a don Rolando Laclé cómo veía él este efecto que se estaba viendo en estos últimos días en las redes sociales, y si eso podría ser una especie de termómetro para medir lo que estaba pasando en el resto del país. Veamos qué nos dijo. El problema es que las redes sociales se mueven en un sector de gente, ¿verdad? Un grupo de gente. Pero, ¿cómo se llama? Hay que penetrar en las zonas rurales, hay que penetrar en las zonas alejadas, hay que penetrar en un sector de la población que no ve las redes sociales ni tiene participación en eso. Los citadinos, nosotros los que nos movemos en este ambiente, además nos gusta la política, creemos que un comentario de Juan o de Pedro tiene mucha influencia. Y en realidad puede tener alguna, pero muy relativa. ¿Por qué? Porque en barbacoas y en Puerto Viejo, ahí la gente no está pendiente de las redes sociales, ¿verdad? Son otros los factores que influyen, ¿verdad? Para la toma de decisiones. ¿Qué opina don Jesús de esto que nos comentaba don Rolando Laclé? Claro, y eso es muy importante porque en pandemia inclusive nos hemos visto tentados y tentadas a pensar que todo se va a resolver por redes sociales, los anuncios en redes sociales, etcétera, pero las redes sociales siguen siendo un medio de comunicación para un grupo relativamente pequeño. Si incluso se pregunta el tema de el medio de información preferido de las personas para informarse, la televisión sigue teniendo un grupo muy importante de personas, es decir, ahí es la forma en que se les llega. También se les puede llegar a gente de zonas costeras, que ya vimos, donde está el mayor grado de indecisión. No se les llega necesariamente por redes sociales, y ahí no se discute por redes sociales necesariamente. Entonces, los problemas o los temas que se están conversando o la valoración que se está haciendo en ciertos lugares del país, e incluso en el mismo Valle Central, pero personas que no usan redes sociales por un tema de alfabetización digital o un tema de edad, etcétera, ese tipo de conversaciones se pueden dar más en un parque, se pueden dar más incluso en un bar, en una cantina o un restaurante, que en redes sociales. Entonces, no es necesario apostar todas redes sociales, que puede ser más atractivo hacerlo y hacer, por ejemplo, los videos de TikTok o los videos de Instagram, que pareciera que tiene mucho alcance, pero realmente a la población en general eso le está llegando muy poco. Cristian, ¿qué otros temas que pueden estar o quizás distrajeron la conversación política en la arena digital? Partido de la Selección Nacional y el evento que sucedió con un grupo de antivacunas que atacó, se quiso ingresar a la fuerza en el hospital de Heredia. ¿Cómo se vio eso en comparación con la conversación política? Sí, efectivamente, la conversación pues se va tornando de diferentes maneras, y particularmente esta semana pues cierra con dos grandes cosas. Uno, que es la Selección Nacional, que acapara prácticamente la conversación del país, y efectivamente el hashtag La Cele, por ejemplo, fue ayer trending topic desde la tarde y acaparó prácticamente la conversación en términos
generales de esto, y la gente por lo menos se hizo una pequeña pausa de estar hablando de candidatos o de posturas de los partidos políticos, y definitivamente el tema que también unió todas las redes sociales fue esta irrupción en el hospital de Heredia. Y pues bueno, de una otra manera son como estas pequeñas pausas o respiros en medio también de esta recta final, pero yo le prometo que llegando la recta final esta semana con el debate de este martes de Radio Monumental y por supuesto de las televisoras más importantes cerrando Teletica, le prometo que la conversación digital va a estar centrado en lo que se hable en estos debates y sobre todo de qué va a suceder después del debate con las capturas, memes y otras de estas dinámicas que normalmente pasan en digital. Jesús, ¿podrían irrumpir temas polarizantes como este movimiento de los antivacunas en la discusión política, digamos, pública de la campaña electoral o no? Hemos visto que en otros países sí ha tenido una injerencia política este tipo de posiciones ideológicas. Sí, incluso hemos visto una campaña que se ha intentado polarizar, o se ha intentado usar de forma política ciertos temas, la vacunación obligatoria, el código QR, ahora que se está discutiendo y que fue la razón del ataque al hospital de Heredia, el tema de la vacunación pediátrica. Esos temas se han intentado usar por algunas candidaturas, lo han tratado como de medir de forma un poco, por así decirlo, pero incluso si vemos estudios de opinión en noviembre que preguntamos el tema de la vacunación obligatoria en general para entrar a establecimientos, un amplio grupo de la ciudadanía está a favor de ese tema de la vacunación o del código QR o del carnet de vacunación. Y ahora en el estudio anterior hicimos la pregunta por la vacunación específicamente pediátrica y de igual forma un 73% de la ciudadanía está a favor. Entonces no son temas polarizantes de momento, son temas que una amplia mayoría de la ciudadanía está a favor de esos temas, entonces más bien las candidaturas van a tratar de no tocar esos temas o no convertirlos en temas políticos. De distanciarse más bien. Más bien distanciarse y tal vez incluso tratar o de posicionarse a favor, como lo han hecho un gran número de candidaturas, o tratar de bajarle el perfil a esos temas para no verse obligadas y obligados a ponerse una postura que podría afectar más bien a su base electoral, que podría tener algunas de estas personas antivacunas, etcétera. Entonces, estos temas de la pandemia pareciera que fuera del tema de restricciones, que sí se ha tratado de usar más, el tema del manejo sanitario de la pandemia no es un tema que esté polarizando ahorita. Podría aparecer algún tema, ya se intentó posicionar, por ejemplo, el tema del comunismo o el anticomunismo, que tampoco tuvo una reacción fuerte en la ciudadanía. Podría ser que esta última semana y en los 3 debates que mencionaba Cristian haya algún tema que intente polarizar, y precisamente al haber una carencia de una narrativa, los temas polarizantes son los que deberían tratar de diferenciar a las candidaturas, pero tampoco está pasando en esta campaña y por eso, insistimos, la ciudadanía indecisa dice, es tan difícil en esta campaña tomar la decisión. Claro. Cristian, ese tema del ataque al hospital de Heredia y los antivacunas, ¿qué reacción generó en las redes sociales? Bueno, lo que medimos inmediatamente fue claramente las personas, pero en términos generales algo muy interesante es incluso tenemos unas capturas de algunos de los contenidos que generaron mayor conexión con la audiencia. Decían, pocas veces nos unimos en estas redes sociales, entonces fue el sentimiento generalizado de estamos bien unidos y rechazamos este movimiento en términos generales. En términos generales fue entonces una reacción en contra de este tipo de acciones como atacar el hospital de Heredia. Definitivamente, sí. El sentimiento incluso, como pocos eventos que han pasado en los últimos meses, ha unido tanto a las personas como este en particular. Casi que 9 de cada 10 de los comentarios que habían era en contra, ¿verdad? O más bien negativo de haber tomado el hospital, y los otros comentarios habían algunos neutros como noticia, básicamente, que no tomaba alguna posición, y a favor realmente hay que, muy poco, pero que era un tema básicamente de defender la autoridad de cada padre de una u otra manera para decir esto, pero muy poco. Muy poco. Bueno, coincide un poco con lo que mencionaba Jesús, el tema de que no es un tema que parezca que vaya a polarizar al punto de cambiar el equilibrio en la balanza electoral. ¿Qué está pasando si ya el elector está pensando que es difícil tomar la decisión? En la encuesta del CIEP había dicho anteriormente que tenían sentimiento de estrés el elector frente a esta elección con los candidatos presidenciales. Pero ¿qué está pasando, Jesús, con los candidatos a diputados? ¿Está pensando en el elector en eso o está tan confundido con los presidenciales que no le queda margen? Sí, de hecho la elección de diputaciones les genera, por así decirlo, mayor indecisión, más incertidumbre a la ciudadanía porque
varios elementos. Uno de ellos es que las campañas se centran mucho en la elección del presidente o la presidenta, y eso es un signo característico de nuestro sistema político. Somos un sistema mayoritariamente presidencialista, entonces, por así decirlo, la elección de las diputaciones se ve como un tema secundario. Entonces, se habla poco. Y también el sistema que sea lista cerrada hace que sea más difícil que las personas conozcan a su candidatura. Eso sí se tiene que asociar más al partido político, y con partidos políticos tan débiles como los que tenemos ahora, la ciudadanía, un 60% nos dice, no sé, por partidos políticos y no sé. Hay un grupo importante que ya lo medimos en el mes de diciembre que dice que podría quebrar su voto, aproximadamente un 32%, pero igual un 40%, un poco más, un poco menos, nos decía que no sabía qué hacer, ni siquiera, no decirnos el partido político por el que iba a votar, ni simplemente decía, no sé qué voy a hacer. Y un 32% nos decía, voy a quebrar mi voto, aunque no sé por quién. Entonces, ese grado de indecisión que estamos viendo para la elección presidencial tiene una repercusión todavía mayor en la elección para diputaciones, y eso también es más grande en las zonas costeras, siendo Punta Arenas, en la encuesta anterior, un 83% de las personas que nos contestaron en la provincia de Punta Arenas nos decían, no, yo estoy indecisa, no sé por qué votar para diputaciones. Lo cual sugiere sin duda una complicación, Jesús, porque el tema de cualquier diputado que llegue a la Asamblea, a la Presidencia de la República, se va a encontrar una Asamblea Legislativa fraccionada, y pareciera que no hay esa, digamos, por lo menos en el elector eso no está en el top de sus preocupaciones, el hecho de que el país necesita, o qué es lo que el país necesita en cuanto a balances legislativos. Claro, en el tema de la Asamblea Legislativa, muchas veces, incluso vemos en los reclamos que se le hace a la ciudadanía, muchas veces se dirige mucho hacia el Poder Ejecutivo, que es la cabeza de gobierno, pero a veces se olvida lo que está pasando en la Asamblea Legislativa, y también se nos olvida que en la Asamblea Legislativa es donde pasan muchísimas de las decisiones, y que incluso muchas de las propuestas de las candidaturas están basadas en una agenda legislativa. Tema de recorte de impuestos, aumento de impuestos, cualquier tema impositivo tiene sí o sí que pasar por la Asamblea Legislativa, y hay otros temas que se están discutiendo o que se están tratando de posicionar en las promesas de las candidaturas, pero para cumplir la gran mayoría de esas propuestas de campaña sí o sí se tiene que pasar alguna reforma legal o algún tema legislativo, y ahí el tema o de tener una fracción o apoyos legislativos grandes, o lograr una coalición informal en la Asamblea Legislativa, o la capacidad de negociación que tenga la persona que llegue al Poder Legislativo va a ser vital para llegar a acuerdos y poder avanzar con la agenda propuesta por las candidaturas. Claro. Cristian, en otras elecciones, en otros países se ha identificado el fenómeno, digamos, de granjas de troles que irrumpen en medio de la campaña para catapultar a un candidato, o en otras para atacar a un candidato. ¿Eso se ha identificado en el país o todavía no? Como que me parece que no se identificó en la elección pasada, por lo menos todavía como un fenómeno constatable. Bueno, en el caso nuestro, como hacemos ese ejercicio de revisar el volumen de la conversación, los sentimientos, y después vamos a ver como el detalle, sí hemos notado algunos, sobre todo a finales del año anterior, algunas cuentas, e incluso es bien interesante el comportamiento de estas cuentas en redes sociales, porque son normalmente creados muy reciente, algunos de noviembre, tienen poquitos seguidores, y normalmente cuando uno revisa una cuenta se siguen entre ellos mismos, ¿verdad? Entonces es como al identificar uno, ya uno dice, mira, este conecta como con 15 o 20. Tiene como un patrón. Más o menos ese es como ese patrón, y sí, definitivamente existen estas cuentas falsas, ¿verdad? Y que además tienen otra característica, son monotemáticas. En la mañana ni saludan, e inmediatamente son ataques a un candidato y apoyo al otro. Solamente de eso hablan. Y cuando uno revisa las cuentas normales de las personas, pues hablan de todos los temas. Hoy hablan de la CL, mañana van a hablar, por supuesto, porque hoy jugamos contra México. Y estas cuentas no les interesa el partido de la CL. Entonces ya nos da una sospecha de que efectivamente no es real. Y ya al revisar esos otros detalles, pues sí, efectivamente confirmamos, y ya existen estos grupos organizados. No sabemos si están pagos o no, no tenemos forma de saberlo, pero sí existen en forma sistematizada estos contenidos en todas las redes. ¿Y si los han encontrado, si los identifican? Sí, definitivamente sí existen, e incluso, bueno, nosotros tenemos un pequeño repositorio donde cada uno de los contenidos ya de estas cuentas, pues se va a una parte que los tenemos etiquetada para que de una u otra manera esto no ensucie, por decirlo así, la otra data de personas que sí son reales. Claro. ¿Qué otras características tienen, ya para ir cerrando y que un poco los televidentes las vayan reconociendo? Decía usted que son de creación reciente, que tienen pocos seguidores, que se siguen entre ellos mismos.
¿Qué otras características? Por ejemplo, los nombres o las fotografías que se utilizan. Sí, a nivel de fotografía lo que hacen es irrumpir tal vez en otra fotografía no local, y entonces vemos gente de diferentes naturalezas, y algunas cuentas que sí se hacen automáticas, entonces inmediatamente identificamos nombres extranjeros, ¿verdad? Claramente identificables, ¿verdad? Claro. Y esto también nos alerta, e incluso algunas, porque hay forma incluso de crear automáticamente esos o pagar para crear esos usuarios, y básicamente no respeta, puede jalar una base de usuarios en Tailandia y ponerlos inmediatamente en forma automática a generar ese contenido a favor y en contra. Entonces, sí, son como algunas de estas características que también le pedimos a la gente, bueno, de revisar básicamente de dónde viene para evitar compartir más bien este contenido. Esa es la recomendación de Cristian Bonilla, del Observatorio de la Comunicación Digital. Cierro con usted, don Jesús Guzmán, del CIEP, también con un comentario final. Sí, en esta semana yo creo que vamos a estar muy cargados y cargadas de información. Yo creo que eso va a ser valioso para que las personas indecisas puedan ya ir pensando y reposando más su decisión de cara al próximo domingo. También yo creo que es importante el tema de tomarse una pausa, porque a veces tanta información más bien puede embotarnos de la información, pero es importante que la decisión sea informada, que sea pausada y que también tenga elementos de juicio personales de cuál candidatura puede beneficiar más según lo que cada una y cada uno considere. Y también lo que decía Cristian, el tema de filtrar la información y tratar de que la información venga de canales oficiales y no caer en la desinformación, que es un problema real que tenemos ahorita en las democracias consolidadas del mundo. Perfecto. Cerramos aquí, no sin antes invitarle nuevamente a que hagamos el ejercicio de nuestro democrático derecho del voto. Nosotros somos los que hacemos la diferencia. Muchísimas gracias a nuestros entrevistados y a usted también en casa por seguirnos. Lo esperamos el próximo domingo, día de la elección, aquí en Estado Nacional, en horario especial de 11 a 12 mediodía antes del noticiero. Muchas gracias.